Vamos a desarrollar la lección 1.3, bisectriz de un triángulo isósceles. Ahora bien, lo importante es definir qué es bisectriz y también definir qué es mediatriz, porque esos son los dos conceptos que nos va a demandar esta lección. Por favor, tratemos de memorizarlos. Demuestra que en el triángulo isósceles, es triángulo isósceles del que estamos hablando, la bisectriz del ángulo comprendido, es decir, la que vamos a trazar o la que está trazada aquí es bisectriz, oiga, comprendido entre los lados de igual longitud, es decir, vamos a sacar la bisectriz de este ángulo que está comprendido entre dos lados de igual longitud, es mediatriz del lado opuesto, es decir, que esta bisectriz es mediatriz de este lado. ¿Qué es bisectriz? La bisectriz de un triángulo es el segmento que divide a cualquiera de los tres ángulos en dos partes iguales. Es decir, que si este es bisectriz, las dos partecitas ahí son iguales. ¿Y qué es mediatriz? Es un segmento perpendicular, ¿sí?, de dicho segmento y que lo divide por la mitad. La mediatriz no es más que tener un lado, dividirlo por la mitad y levantar una recta, pero esa recta no puede levantarse en diagonal ni cruzar, debe de ir perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90. Veamos cómo lo vamos a resolver. Está bien sencillo el asunto. Hemos trazado la bisectriz, significa de que este ángulo se dividió en dos partes iguales. Le pongo una más rayita y una rayita que los ángulos son iguales. Veamos ahora, ya tengo dos triángulos. ¿Ven el triángulo ABD y el triángulo ADC? ¿Sí los pueden ver? Muy bien, lo voy a sombrear uno y el otro que quede así. Fijémonos, el triángulo ABD es congruente al triángulo ADC. ¿Por qué razón? Simple, porque cumplen el criterio, miren, tienen un lado en común, ven el lado en común, tienen un lado igual, y el ángulo comprendido entre esos dos lados también es igual, pues que se dividió en dos partes iguales, cumple el criterio de lado, ángulo y lado. Miren, tienen el lado y este ángulo y este lado, el lado, ángulo y lado. Entonces ya son iguales. Si son iguales, significa que sus lados correspondientes son iguales. Entonces yo puedo deducir ahí, vea, que este lado de acá es igual a este de acá. ¿Por qué? Porque los triángulos son iguales, son congruentes, entonces los lados correspondientes son iguales. Entonces el segmento BD es igual al segmento DC por congruencia de triángulos, ¿sí? Por ser lados correspondientes le vamos a poner. Por ser lados correspondientes. Por ser lados correspondientes. Sencillo. Ahora ya comprobé que estos dos lados son iguales. ¿Sí? Es decir, que el punto D divide a este lado BC, la bisectriz ha dividido en dos partes iguales. Ahora solo me falta que esta sea 90 grados para que además de ser, porque si divide en dos partes iguales y ahí se levante la recta, pero con un ángulo de 90, se convierte en mediatriz también, oiga. Y la idea es esa, comprobar que es mediatriz. Entonces venimos, sabemos algo importante, que el ángulo correspondiente BDA, el ángulo BDA es igual al ángulo ADC. Porque son iguales estos dos, porque son los ángulos correspondientes que están de espalda a los triángulos, pero como los triángulos son iguales, este es igual a este ángulo es igual a este, significa que estos dos también son iguales, y eso es lo que estoy probando. Ahora los voy a sumar, son iguales. Y si son iguales, al sumarlos, fíjese algo bien importante, deben de darme 180 porque están formando, mire, un ángulo llano. Entonces esto me da 180. Como son iguales, puedo poner cualquiera de ellos. Es decir, que aquí está dos veces, por ejemplo, el ángulo BDA más el ángulo BDA. ¿Por qué? Porque son iguales. Puedo poner ADC o BDA. Entonces aquí tengo dos veces el ángulo BDA es igual a 180. Quiere decir que el ángulo BDA vale 180 grados entre 2, porque el 2 pasa a dividir, Entonces el ángulo BDA es igual a 180 entre 2, 90 grados. Mire, ¿cuánto vale el ángulo BDA? 90 grados. ¿Y cuánto vale el ADC? Igual, o sea, 90 grados. Y si la recta está partido, forma ángulos de 90 grados con la base, significa que es perpendicular. Entonces, es mediatriz. Y ahí está el final ya, mira. Eso es todo. Eso es todo. Por lo tanto, AD, el segmento AD, ¿sí?, es bisectriz. Bueno, además de ser bisectriz, es
es bisectriz y mediatriz. ¿De quién? Del lado BC. Es mediatriz del lado BC. Eso sería todo.